Hola a todos. Bueno, hoy fue un sábado fotográfico grabado un viernes y lo hicimos en la terraza acá de la casa, ya que Martín tiene problemas auditivos y no puede hacer la vía Meet, entonces tomamos todas las precauciones debidas por el coronavirus y lo hicimos en la terraza. Esta es sobre libros, que finalmente el nombre que creo que va a ir es Hablando de Libros, y es para hacer el lanzamiento oficial por esta vía del libro de Martín Tricarico, que es Invariaciones. Lo sacó hace 2 semanas y estuvimos conversando acerca del libro principalmente. Bueno, los invito a verla y ustedes opinen después. Si tienen preguntas para haberle hecho a Martín, la pueden hacer escrita acá abajo en el comentario ese, no sé dónde va nunca, por ahí en algún lado. Y bueno, vamos a la terraza y los invito a verla. Bueno, Martín, empecemos de una. ¿Por qué decidiste hacer un libro? En principio, en el año 2016, cuando empecé a trabajar con un poco más de énfasis, si se quiere, la fotografía, tratando de abordar como un concepto estético un poco más personal, que me interesaba después de muchos autores que había visto, como por ejemplo Humberto Rivas, que era algo muy interesante que se podía observar de la urbanidad en distintos términos, y además la necesidad tal vez de crear un corpus propio de obra como para, digamos, desarrollar, si se quiere, algún tipo de estética más personal y trabajando, bueno, como ya comentaba antes, el taller de Juan Travnik, y también donde conocí a Marcelo Cugliari, también, que fue muy importante para la concepción del libro. Pero lo que sí es que luego en el 2017 el proyecto que se mandó, que fue a través del Mecenazgo Cultural de Buenos Aires, fue más que nada un ejercicio motivacional. No estaba la idea en sí de hacer un libro, sino como más, bueno, encauzarlo como proyecto y empezar a trabajar estas inquietudes artísticas, si se quiere, pero con un poco más de, bueno, como le decimos, un poco más de seriedad. Pero sin esperar mucho, o sea, de verdad, o sea, el proyecto en sí de Mecenazgo era algo como, bueno, mandémoslo, no esperemos mucho, simplemente para empezar. ¿Pero no tenías mucha Y en ese esperanza que momento, saliera? ¿cómo? ¿No tenías mucha esperanza que saliera? No, la verdad que no, porque además, algo muy curioso es que el proyecto original de Mecenazgo, que yo envié, tomaba como referencia, por ejemplo, a Ray Metzger, o que nosotros mucho lo trabajábamos con esa idea de las luces y las sombras muy marcadas, los contrastes fuertes, trabajar en horas pico, por ejemplo, cuando recién sale el sol, el día, y era algo que obviamente se transformó, basta con ver el libro, que no tiene mucho que ver con eso, porque todo lo que vino después, que fueron las corrientes que yo empecé a trabajar a estudiar, sobre todo, de los New Topographics, bueno, Mackay Ackerman, de Todd Fido, de Lewis Waltz también, eran cosas que empecé a descubrir en ese mismo camino, y que, bueno, más acá también, como ya hablamos, Berto Rivas, Juan Travnik, Marcelo Cugliari, Oscar Pintor, y eso como que yo empecé a sentir una afinidad de algo que se empezó a notar también, una suerte de diálogo entre las fotografías. Pero esta idea preconcebida, yo creo que es algo con lo que uno por ahí tiene que tener cuidado a veces, porque no fue tanto lo que finalmente se terminó dando en términos materiales. Es decir, uno puede tener cualquier idea, obviamente, como sabemos, en la toma fotográfica, en la cabeza, de lo que quiere, etc. Pero puede ser muy distinto después cuando uno finalmente ve las fotos de lo que sacó, de las cosas que se empiezan a desarrollar. Hay un montón de cosas que pasan en el medio y que terminan delineando una estética un poco más personal, que, bueno, incluso es sorprendente para uno mismo, como algo que uno no sabía que estaba Te trabajando. interrumpo un poco, eso es interesante lo que decías recién, desde la idea, cómo nace y el libro final. Tu concepto de lo que empezó, digamos, de cuando empezaste a pensar en el libro a lo que se dio finalmente, ¿cambiaron mucho? ¿Qué pasó cuando te entregan el objeto del libro, cuando te llega ahora, te llega en pandemia, en todo este lío, y te llega el libro de repente y dicen, mira, este es el libro final? Y dices,
Si encontraste algo de lo que estabas hablando, que no estabas hablando en realidad, o encontraste alguna idea que tenías que no quedó finalmente, ¿qué sucede cuando te llega el artefacto? Claro. ¿Qué Y sucede? bueno, pandémicamente hablando, de hecho, es muy interesante porque el libro, digamos, trabaja un poco esta idea post-apocalíptica, de un mundo despoblado, de algo que no se sabe bien qué pasó, parece, de rato se ve una foto, parece que cayó una bomba, no dejó nada, como que bueno, pandémicamente hablando fue bastante, por lo menos interesante, encontrarlo justo ahora, en este momento, por esta ruptura que hubo con, digamos, de lo social, de este quiebre que hubo también, y bueno, como te comentaba, de hecho, todas estas cosas que se empezaron a trabajar en el interín, porque uno manda un proyecto, se olvida, seguís trabajando, y sorprendentemente en el momento en que se aprueba el proyecto, algo que no me esperaba, y justamente por eso, fue como, bueno, la principal pregunta que me acuerdo que se le hice a Marcelo en ese momento fue, bueno, ¿qué pasa ahora? Si yo puedo ir a Mecenado y decirle, miren, todo lo que yo mando ahora no es lo que estoy trabajando ahora. Por suerte, me dijeron, no, el proyecto se transforma, está todo bien. Y bueno, ahí fue como, bueno, che, esto va en serio, ya lo aprobaron, ahora hay que ponerse las pilas. Claro, en eso, por ejemplo, de hecho, te dice en el principio Vale Bellucci, en el prólogo, te conversa que es una cosa como Asiria, como esto, los muros de Asiria tirados. Hay una cosa que venía de la otra crisis pandémica, que fue la votada por la mayoría, ponele, porque había una crisis que estaba ahí. ¿Hay algo de eso, incluso político, palpitando, que o sea, cuando sacaste la foto estaba ese lugar, o venía con una crisis personal, o venía con esto social? ¿De dónde venía esta idea de lo derruido, lo abandonado? ¿O es un tema tuyo personal de antes? ¿Dónde viene la idea del abandono, de esta A mí me empezó invariación? a traer mucho esta idea que trabaja, por ejemplo, Humberto Rivas, es cómo de alguna forma a veces los espacios hablan de por sí. Que bueno, esta fue una referencia muy importante, el silencio de Humberto Rivas, pero que empezaba a trabajar esa cosa que a mí me empezó a traer mucho, esa cosa de cómo los espacios empiezan a decir cosas a través de la huella que dejó anteriormente el hombre en sí, en su paso, que en su paso por cualquier territorio siempre deja algún tipo de huella, deja una construcción, deja una destrucción, deja lo que sea que deja, pero sin que explícitamente esté la presencia humana. Muchas veces el espacio nos dice cosas que, bueno, y ahí es donde está el trabajo duro, que hay que trabajar esa sensibilidad por mirar el espacio como con ojos de extraterrestre, como viéndolo con una extrañeza, para poder entender que por ahí cosas que vemos todos los días, cotidianas, que cuando pasamos por ciertos lugares, obviamente por ahí no le damos la menor importancia, pero que si observamos con detalle vamos a ver que esos espacios trabajan muchas cosas que están buenas como para fotografiar. Las que hay muy buenas fotografías en el sentido, y bueno, cuando finalmente, después de mucho trabajo, sobre todo mirando a estos autores, llegamos a un poco poder realizar esa búsqueda con un poco más de énfasis, fue que empezó a surgir esta puntualización, esta focalización en los lugares que están o construidos a medias, o un poco abandonados, o como lugares que parecen como que fueron olvidados de alguna manera, como que responden a una idea de algo que se terminó y quedó ese residuo de alguna forma. ¿Y cómo llegas al nombre? ¿Cómo llegas al nombre, al título? Ahí el nombre en variaciones. Sí. Y bueno, en variaciones tenía que ver con esto, porque yo me acuerdo que, bueno, cuando ya estábamos en las etapas finales, durante el año pasado, en 2019, que yo hice el taller con Valeria Bellucci, que, bueno, de hecho colaboró muy activamente en el proceso de la edición del libro. Ella había albanado algunos conceptos muy interesantes que trabajaba, por ejemplo, el fin de fiesta o el escenario post-apocalíptico, que por eso, viéndolo ahora en un contexto pandémico como fue en los últimos meses, es bastante interesante, ¿no? Pero había albanado esos conceptos que a mí me ayudaron a llegar, como decir, bueno, yo creo que el trabajo más duro que tenemos como fotógrafos
nosotros y cualquier fotógrafo es que siempre, esto me quedó grabado de un profesor que me lo contó, es mucho más nuestra renuncia que nuestro hallazgo. Es mucho más... Explaya. Claro, es mucho más duro para nosotros, creo yo, esta es una opinión mía, pero todo lo que dejamos afuera, todo lo que tenemos que renunciar, pensando en términos físicos si quieres, nuestro campo visual, con respecto a lo que finalmente llegamos a encuadrar, me parece que siempre va a ser el trabajo más duro, todo lo que dejamos afuera, incluso mucho después de la toma fotográfica, cuando ya estamos editando un cuerpo de obra. La parte más dura siempre es, bueno, ¿qué cosas vamos a dejar de lado y en qué cosas vamos a puntualizar? Siempre va a ser, a la hora de encuadrar, siempre es más grande la renuncia. O sea, todo lo que dejamos afuera. Y en ese sentido, por esta cosa que parecía como un poco cíclica, entre la construcción que va a ser nueva, que a la vez se parece mucho al abandonado, ahí empezaba a surgir el concepto de la invariación, de la cosa como que parece que no cambia y siempre seguimos haciendo lo mismo. Parecía como que lo más atinado, y bueno, de alguna forma yo lo empecé a pensar y sí quedó ese nombre. Me pareció el más atinado dentro de todo. Tengo dos preguntas, a ver, las pongo en orden. Voy por la primera, pero... De ese trabajo, justamente la idea que tenías con un comienzo y cómo fuiste dejando cosas, ¿hubo imágenes que por ejemplo te gustaban y que tuviste que ir dejando porque no entraban dentro del tema o no calzaban dentro del libro? ¿O está casi todo lo que te gustaba estaba acá adentro? ¿Cómo fuiste lidiando y negociando con ese lugar de qué fotos dejo y qué fotos no? ¿Qué en ese proceso tuvo que ver Juan, Marcelo o Vale Bellucci? ¿O quién fue como diciéndote como no, saca esta? ¿O fue un proceso más libre tuyo? ¿Qué fotos finalmente, a lo mejor alguna que deseabas que no entró? ¿Qué sucede en ese proceso? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se llega? ¿No? Claro. Hay un trabajo muy importante y por eso yo insisto que tal vez es el más difícil que tenemos cuando editamos un trabajo así, que tiene que ver con esta cosa de, bueno, ¿qué va a ser finalmente lo que vamos a mostrar? Me parece que creo que es la parte más complicada, es como la parte... Yo vengo, por ejemplo, del cine, como ya sabés, y la parte del montaje siempre es la más complicada, cuando uno finalmente le otorga un sentido. Y de ahí, por ejemplo, fue muy importante cuando, por lo menos para mí, cuando se empiezan a entrecruzar un poco las miradas. Todos necesitamos un poco, cuando hacemos ese trabajo, que alguien más lo vea desde un lugar un poco más externo, más desde afuera, vea lo que hiciste y empieza a conectar puntos que por ahí justamente como uno está tan involucrado con la obra no lo puede hacer de uno, digamos. Ese fue un trabajo que se llevó mucho con Valeria y que finalmente, bueno, yo de hecho lo terminé de cerrar el mismo día que se lo mandé al diseñador, porque la verdad que te digo que es algo como que uno siempre está bueno, esta foto sí, esta foto no, pero finalmente hay algo como... Hay dos posibles caminos siempre. Yo creo, por la experiencia, creo eso. Vos podés partir de la idea preconcebida de tener absolutamente todo en la cabeza, sabiendo dónde vas a ir, que a mí nunca me resultó, porque nunca tuve esa seguridad, ni mucho menos. Y la otra es el trabajo de edición a posteriori, trabajando sobre un cuerpo de obra bastante extenso. Y viendo qué cosas empiezan a aparecer, qué cosas que se transmutan de dentro de la experiencia propia, de la mirada, etc. Hasta que llegas como... Y eso fue lo que me pasó a mí, eso fue como la experiencia que tuve. Y me parece que había dos cosas importantes que tuve en cuenta como para cerrar el libro. La primera es que, si bien había un factor común que tenía que ver con esta cosa, una vez más, del abandono, de construcciones, etc. Pero al mismo tiempo no quería que fuese un catálogo, ¿viste? Cuando empieza a ser un catálogo de lugares que están abandonados, etc. Sino que quería que hubiese un diálogo también, justamente con estos autores. Por eso fue que se logró dividir en tres partes, como en tres capítulos distintos, como una suerte de bitácora de viaje,
con el diario justamente, tratando de verlo como si fuese, no sé, un alienígena que hace un recorrido por un mundo que encuentra despoblado. Fue un poco lo que tenía en la cabeza en ese momento. Sí, en ese sentido, ahí iba a hacer una segunda pregunta, voy a hacer una 1B y después hago la 2. Vos sabés que hago el teatro, generalmente, de hecho, mi mayoría de las cosas las pienso desde el teatro en la fotografía. Cuando uno monta una obra, de repente ve la obra después ya armada, con los actores actuando, uno desde afuera como dirección, o a veces como actor, pero lo estoy pensando desde dirección, dice, uy, esto no funcionó, o de repente al revés, dice, wow, estaba hablando de esto, no tenía idea que estaba hablando de esto acá. Hubo algo cuando viste el libro de Martín Tricarico, y dijiste, che, está bueno, ¿de qué está hablando? ¿Descubriste algo del Martín que hizo este libro? ¿Que el Martín que lo vio no sabía? ¿Encontraste cosas de eso o no? ¿O ya tenías más o menos planeado y no fue una gran sorpresa? No, planeado en realidad nada, pero es muy interesante empezar. Lo que más se aprende cuando está el libro ahí, por lo menos ahora que estoy viendo, son a través de esto, a través de las devoluciones. De lo que te hacen cuando lo ven, visten, y como el espectador. Yo de hecho pasé por esa experiencia de teatro de la que mencionas, que muchas veces en una función, viste, los actores decimos, ahí esta función salió re mal, fue un desastre, pero sin embargo para el público estuvo perfecto. Eso es muy loco a veces que pasa. A mí me pasó un par de veces, ¿viste? Como decimos, no, vos estuviste desincronizado, tenías que salir por allá, hiciste cualquier cosa, pero el público no lo veo, yo como que lo veo como un todo agilizado que funcionaba bien. Y en ese sentido, ¿qué encontraste que no sabías que estaba? ¿Qué encontraste dentro? Exactamente. ¿Pero qué encontraste? ¿Qué fue algo como específico? Dijiste, estaba hablando de eso y no sabía. ¿Encontraste algo de eso? ¿Descubriste algo que no sabías que estaba adentro? Y yo un poco sentí ahora como que estaba hablando de la pandemia sin saber que iba a haber una pandemia. Un poco me pasó eso, porque si uno lo ve ahora casi que parece que se hizo hace unos meses, como en el momento en que todo estuvo cerrado y yo dije, qué rara la premonición que hubo acá, una premonición muy extraña, como una suerte de augurio, porque parece como, no sé, de ratos yo leía el libro y también por la divulgación que hicieron, que fue como, no sé, nos falta mucho que hacer, o sea, para que esto llegue a una realidad, eso como que da un poco de miedo. Eso sí, ¿por qué hacer un libro primero que todo? Es decir, ¿por qué no hacer una muestra? Claro. ¿Por qué no colgar las fotos en un museo, en la calle, donde sea? ¿Por qué hacer un libro? En ese sentido, ¿lo pensás como un fin de un texto? Mira, está empezando a llover. ¿Está empezando a llover? Sí, pero vamos a terminarla lloviendo. En el momento que dijiste toma única, empezó a llover. Vos decís que son mutas. ¿Esto no se supone que te daba suerte? No, pero... Vamos a seguir el libro, sigamos. No, sigamos. No tengo miedo que se... Nos vamos a mojar, vamos a seguir. Esto va a ser una sola toma. Bueno, está bien. Mojado así todo. Y va a quedar grabado así, sin editar nada. Bueno, por ejemplo, eso mismo, el libro se moja. Mojemos el libro. No, pero eso, ¿por qué hacer un libro y no hacer una muestra? ¿Pensás que el libro es el fin de un proceso? ¿El comienzo de un proceso nuevo? Porque Martín Tricarico no lo conoce nadie, digamos. Es como José Maldonado, es como, no somos un Juan Travnik, un Humberto Rivas, no sé, no estamos en ese lugar. ¿Por qué Martín Tricarico hace un libro y no hace una muestra para darse a conocer? ¿O hace un libro no por darse a conocer porque quería hacer un libro y se te cantó el ojete? ¿Por qué hacer un libro en este formato, que es el formato Coffee Table Book, digamos, y no en otro formato? ¿Qué hay en ese proceso? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, creo que una cosa no anula la otra. No son cosas que no es que hacer un libro anule la idea de una muestra. De hecho, originalmente en el presupuesto que yo presenté a Mecenazgo en el 2017 estaba incluido la idea de hacer copias en buena calidad, con enmarcado, etc. Y bueno, ya sabemos lo que pasó después del 2017, ya sabemos lo que pasó con el dólar. Y bueno, inevitablemente el grueso del presupuesto se pasó del libro, que era lo más importante. Pero tengo la idea de hacer muestras, de presentarlo, etc. Pero principalmente, o sea, contestando más específicamente tu pregunta, la idea de hacer un libro fue porque, digamos, como esa necesidad que por ahí sentimos a veces de recuperar un poco esta experiencia de la fotografía, el papel, y a la vez darle entidad a nuestro trabajo. O sea, darle entidad, como darle seriedad, darle como la idea de hagamos un proyecto y hagámoslo como un proyecto de algo sólido, de algo encaminado. Me parecía como que trabajar una serie, muchas veces nosotros armamos por full
serie. Está bueno también la idea de hacer un libro como algo que, bueno, lo podés hacer, ¿cómo se llama? A una escala intermedia, a través de un taller, una imprenta, y poder darlo a conocer de una manera del boca en boca, del mano a mano. Esta cosa que recuperar un poco también eso. Es más, ya que hablamos del tema, en términos de mecenazgo fue muy difícil conseguir la financiación justamente por eso, porque hoy en día se están dejando de financiar los proyectos de papel y se está aportando mucho a los proyectos digitales, a las cosas de la web, a todo lo que es virtualidad, que hoy en día lo estamos viviendo nosotros mismos. Digo, hoy en día se está priorizando mucho toda la fuente de subsidio por ese lado. Entonces, en ese sentido, hacer un libro fue una apuesta bastante complicada en términos de su tema. Y me parece que ya debemos saber cómo termina. Un poco de miedo. Yo no me hago cargo de esto. No, por suerte mi plata. Ya tenemos algo. La portada está plastificada, así que. Ahora tirarle un poco de Belén, ¿vale? Sí, sí. Bueno. Pero me parece que iba por ese lado, esas dos variantes. Por un lado, formalizar un poco el portfolio personal y a la vez poder reproducirlo a una escala que me permita darlo a conocer entre fotógrafos como vos, por ejemplo, que darles datos más al libro, miralo vos tranquilo. No en una clase, viste que en una clase por ahí estamos todos apurados y lo vemos y por ahí nos decimos algo. Pero ¿cómo cambia esta experiencia del papel? De tomar el libro, miralo, decime qué te parece, qué te... Una primera idea que era hacer un libro como de bitácora, libro de viaje, donde se trabajaba otro tipo de estética, en el sentido de, bueno, encontramos una foto, usamos una tira de negativos, anotamos cosas a mano alzada, por ejemplo, incluso intervenimos las fotos. Yo tenía una idea como de trabajar y hacer una mezcla entre estenopeica, 35 milímetros, digital, celular. Me gustaba como, tenía como esa cosa de mezclanza justamente por el popurrí que yo tenía en ese momento de fotografía. Pero lo que pasó después, llegando más al 2018, cuando yo finalmente accedí a la Mamiya C330, y que yo sentía que el formato cuadrado acentuaba todavía más este tipo de fotografía que tenemos acá, y de mucho ver también Humberto Rivas, pero yo dije, bueno, es por acá el camino, esta cosa de la memoria del territorio. Y cuando uno, por lo menos yo, cuando empecé a trabajar esa temática, me parecía como que tenía que ser lo más limpio posible. De hecho, esto que te comentaba de también, bueno, al principio las fotos iban a tener un epígrafe donde iba a poner la locación donde se sacó, términos de coordenadas fotográficas, va a ser acá. Bueno, y bueno, estamos grabando, pero estamos en la terraza y pasan cosas y suceden, y bueno, no hay problema. Pero me pareció más, ¿cómo se dice? Digamos, más acertado todavía borrar todavía esa huella y dejarlo más liberado, como al fuera de campo del espectador. Como si yo te dijera, bueno, no te especifico que hubo algo que fue las ladrilleras en Chubut o en Barracas, sino como que verlo como un todo, limpio y cuadrado sobre cuadrado, digamos, como reencuadrando esta cosa del encasillamiento, que resaltaba además este concepto. Me pareció como mucho más, se fue transformando, digamos, hasta llegar a eso que fue, como vos decís, más clásico, más limpio, más ordenado y simple en ese sentido. Al principio, como te contaba, de esa idea, que era más la idea de bitácora, cuando se empieza a descartar eso, a mí se me... digamos, lo que yo tenía en la cabeza a partir de ese momento era, bueno, vamos a simplificar. Y a partir de ahí fue trabajar con el diseñador, que bueno, el diseñador tuvo la autoría de esta etapa, por ejemplo, que fue una idea completamente suya que a mí me encantó, que no era, por ejemplo, yo esto no lo había pensado tampoco. Al principio era como, bueno, la fotito acá, inmediaciones, lo más, como si tuviese en Word, ¿viste? Pero él me ofreció esta alternativa y me encantó. Pero después, como las fotografías era como... respetar más todavía el formato cuadrado y a la vez, como te contaba, que algunas fotos se toman 35 milímetros, no muchas, 2 o 3, pero que me parecía que estaba bueno
respetar ese tamaño. Al principio, por ejemplo, en una página quería hacer una más grande, en otra más chica, ir variando, pero me pareció más... Que no distraiga. Claro. Fue como una decisión de la simpleza y el ordenamiento del espacio. En ese proceso hablábamos en el déjà vu que tuvimos, en lo no grabado, hablabas también de, hubo acciones, no, ¿cómo se llama? Disparadores de profesores que fuiste teniendo talleres. ¿Cómo llegaste hasta tener, empezaste con Juan y terminaste con Vale Bellucci? Sí, sí. ¿Cómo llegaste a Vale Bellucci? ¿Qué influencia tuvo Vale Bellucci? ¿Por qué decidiste tomar a Vale como la persona que defina finalmente lo que venía en este trabajo? ¿Por qué ella? ¿Cómo llegaste a ella? A mí me gustó mucho cuando descubrí el trabajo, que en realidad de hecho también fue reciente, fue en el 2018 por ahí, que descubrí el trabajo fotográfico de Valeria Bellucci, que me encantó, que me parecía que tiene esa mezcla entre un clima, una sensibilidad muy perturbadora de sus fotografías, sobre todo, por ejemplo, cuando vimos la Persephone, esa de jugar con lugares que parecen de alguna forma fantasmales, los bosques, la oscuridad, parece a ratos como una cosa media, una pesadilla, pero que sin embargo tiene una sensibilidad y una delicadeza muy grande. Bueno, la realidad es que la obra en sí me resultó sumamente interesante. Claro, te preguntaba por eso, porque en el trabajo del Fola hay algo de lo de Vale Bellucci que veo en el libro, hay algo como de esa cosa de Vale, como de los vestigios, de la memoria. El tema de la memoria es un tema que acá en el Cono Sur especialmente tiene un peso muy fuerte. Sobre todo en esa fotografía que de hecho el año pasado ganó el premio de Arte por Arte, que es la del vestido. Sí, sí. Bueno, pero ahí estaba esa concordancia con lo que vencejado, con lo venido a menos, con lo abandonado. Esa cosa yo sentía que había como un eco. Claro, hay algo, además que esa foto, Vale dice que nunca la pensó, que empezó a armar las cosas con cosas que había ahí. Y hay algo del acto inconsciente de habla que está muy fuerte en ese tipo de imagen. Sí. Y Vale tiene algo de eso, que no piensa mucho en la imagen y va armándola. Hay una buena pregunta que no te había hecho quizás, que es, ¿vos pensaste también la imagen de antes o de repente te encontrabas con el espacio y empezaste a sacar ahí? ¿O hacían scouting antes, tipo, porque venís de cine, digamos, hay unas manías de cine, ¿hacías scouting antes del lugar o llegabas de repente y decías, mierda, acá está la foto, y la encontrabas? No, al principio no sabía, pero eso fue algo que encontré en el taller, porque bueno, como te contaba, así fue como la descubrí, pero después me enteré que daba talleres y dije, bueno, me gustaría ver cómo funcionará su mirada del trabajo que estoy haciendo. Y ahí es donde empezaron a surgir estos conceptos, de la fiesta, de lo post-apocalíptico, de la resaca de los 90 que nos quedó a nosotros, y esta cosa que yo empecé como tirando un poco de esa soga a través del taller, como, bueno, un poco, por ejemplo, fíjate Buenos Aires, fíjate acá, fíjate esta cosa de que viene un gobierno, rompe lo que hizo el anterior, construye arriba, viene el otro, rompe. Es como un poco pasa eso si lo vemos, esa heterogeneidad que hay entre los barrios. Fíjate lo que hay, por ejemplo, acá en Once, Balvanera, Barranca, Recoleta. De un lugar a otro parece que estás como en otro país, es increíble. Sí. Y nosotros obviamente ya lo tenemos muy incorporado porque vivimos acá. Pero si uno se aleja, o sea, hace el trabajo de alejarse un poco de eso, de tomar distancia y verlo con otros ojos, bueno, ahí es donde empiezan a ver, digamos, estas postales de ese mundo que se está cayendo, digamos. Sí. Eso fue un poco, pero eso lo que sí quiero remarcar es que fue algo que descubrí en el taller de Vale. Una de las cosas que por ahí a uno lo preocupan es cuando uno se empieza a repetir a sí mismo, ¿no? Si el libro te plantea un poco también ese desafío. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Sí, el cagazo también de hacerlo. Es decir, hablábamos de este tema de... yo, por ejemplo, me pasa que siempre me han faltado los huevos de incluso pensar en una muestra, pensar en mandar a concursos. Siempre pienso que los concursos son una cagada. Siempre las fotos del día de ayer pienso que son una cagada, desde hoy pienso que son buenas. Yo concursos creo que fue la única vez que mandé por esto del mecenazgo, ¿viste? Fue como la primera vez que... Porque
que no es algo tampoco con lo que tengas mucha afinidad. O en general me pasa que en los concursos me agarro muchas inseguridades, siento que no tengo la foto para ese concurso. Viste, como que es algo, es un bluff muy grande. Y hay que... Esto de terapia casi, pero... Claro, por eso, pero es como algo que te tiene que gustar y bueno, yo nunca me sentí muy afín con eso, pero el libro en sí, me parece que es como ¿No te el pasó pequeño un momento- aporte que uno le hace a la ¿No foto. te vino un cagazo en un momento de decir como la foto es una cagada, ya está el libro a la No mierda? sé, bueno, con cada foto, agárrale una, toma. No sé, pero de hecho yo te contaba antes que bueno, cuando yo mando proyecto, que fue como un ejercicio motivacional, sin ningún tipo de pretensión, creyendo obviamente que no le iban a pagar, porque en ese momento además yo no tenía ninguna foto del corpus este. Ajá. Y entonces dije, no, esto es puro space, no me van a dar bola. Pero cuando finalmente lo pruebo, mano, ahí es donde me agarraste. O sea, estuve tan contento como tan preocupada por sentir que la camiseta me quedaba grande, ¿viste? Que me dije, de la nada es un libro, no sé cómo me metí tanto. Bueno, pero después, con el correr del tiempo, las cosas que van apareciendo, los autores. O sea, estos autores lo que me gustó de ver, los Carpenter, de Trabonet, de Berto Rivas, que me mostraste ahora, es que te das cuenta de que lo que está haciendo, lo que, digamos, cuando trabajas este tipo de temáticas, no es algo extraño para la fotografía, sino que hay un diálogo muy fuerte Claro. entre los autores. Sí, y por me parece que decía eso es lo hay un más diálogo lindo. con Porter que no sabías ni siquiera vos, no conocías el libro de Porter de Bruma y hay un diálogo con ese, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Y eso es algo que está bueno, porque como que de alguna forma te sentís acompañado, como si... Claro, ellos también hablan de estas cosas, ¿ves? Acá por ahí está, bueno, entonces vamos por acá, porque a mí me interesa aportar por este lado. Y eso es algo que está bueno, cuando uno empieza a ver las referencias y te empezás como a meter, incluso, por ejemplo, yo me acuerdo de algo que decía Travnik en el taller, de ver, por lo menos durante un tiempo, 3 autores por día que no te gusten. Claro. Y preguntarte por qué no te gustan. Porque yo te puedo decir que estas cosas a mí no me gustaban antes. Por eso yo decía, no, ¿qué están haciendo? Sacarle foto a una pared, por el amor de Dios. ¿Cuántas veces lo habremos dicho alguna vez? Sin embargo, ahora es algo que me encanta. Es una de las corrientes que más me gusta, que surgieron con el nuevo formalismo alemán de Bernd Hellerberger. A mí me parece que es interesantísimo. Pero... Sí, bueno, es estudiar. A mí me pasó, bueno, yo retomé la fotografía hace no muchos años, después de años, 15 años casi que no tomé nada de fotografía, me dediqué más al teatro, y cuando retomé, claro, pensaba que algunas fotos eran buenas, otras no entendía nada, no me parecían una cosa aburrida, como que no pasaba Claro. nada. ¿Para qué mierda sacas foto a un muro con un par de agujeros de mierda, verdad? Sí. Pero eso es algo que vas incorporando. Y después de entrar, también pasa con empezar a educar la sensibilidad. Claro. Hay una sensibilidad que se educa. La sensibilidad no es como, y ya está. Sino sensiblería de alguna manera también. Hay un lugar donde es parte de una cultura, no sé, hay temas que nos alargamos mucho, que empezamos a nombrar autores y nos vamos a la carajo. Pero no es el tema de hoy, ya no sería hablando de libros, sería hablando de, no sé, otra cosa. No, pero va por ahí, la sensibilidad es algo que lo vas trabajando también con el correr del tiempo, parte de con la esto cultura. de ver mucho también, además de sacar tus fotos, pero ver y ver y ver, hasta que empiezas a encontrar cosas que en un momento, por ahí al principio, no, bueno, sí, todos decimos, nos gusta mucho Cartier-Bresson, pero veas, pero si vas Claro. un poco más allá y ves... Para que no sean inconscientes, creo, porque realmente le sacás foto también al muro con los, digo porque justo hay un muro ahí con un par de agujeros. Sacás al muro con un par de agujeros, le sacás foto a eso. Después, la primera vez lo sacás como muy inconsciente, después ya entendés que estás hablando de tal cosa, que tenés, y que estás haciendo una referencia con tal, y no es una foto ignorante ya. Y creo que ese es un punto importante siempre. Y para eso también es tan bueno decir, no, yo esta foto no la quiero hacer, y esta quiero hacer. Y hay una decisión que, sí, a ver, creo que ahí es donde está militar la fotografía, como dice Juan, que se le robé mucho esa palabra. Hay que ser un militante de la fotografía en el sentido de estar todos los días dándole duro con esto y dándole, Claro. el boludo que se mete en la universidad y para tener un título inútil, digamos. Es que el trabajo más arduo es de ver, pero a los escritores le pasa lo mismo, que leen mucho más de lo que creen también. Claro, Porque sí. Es pasa- estudiar no por el título, estudiar porque tenés que estudiar, digamos, Claro. porque hay un lugar donde si te tomás el trabajo en serio hay que estudiarlo. No estamos yendo al carajo del tema. No, pero está bien, va por ahí también, va por ahí. Sí, creo que también hay un punto en esto donde decir, bueno, ya está, quiero por lo menos ahora rendir examen de alguna manera y decir, esto voy a hacer. Y así que
Claro. golpear la mesa, digamos, pongo esto encima, esto quiero hacer y esto estoy tratando de hacer. Y en eso también tengo que tener un punto de admiración en el punto de decir, tuviste los huevos de hacerlo. Y me gusta mucho eso, decir, y justo lo que decías, de exponerte a que otro lo mire y te diga, che, esto son maravillosos, te diga, sí, esto es un borrador, ¿cierto? Sí. ¿Vos hiciste esto? Es que bueno, depende, como todo el libro, depende de quién lo mire, ¿viste? Hay cosas como de evoluciones y cosas que pueden surgir. Claro, pero hay que tener los huevos Está como, claro, de está estar como... expuesto a eso. Sí. Porque te parecen bolas. Sí, de hecho, me parece que uno siempre, o por lo menos, por ejemplo, yo me sentí muy nervioso cuando finalmente estaba el libro y me lo estaba trayendo a mi casa. Después, bueno, este es el libro, hasta acá llegamos, ahora hay que mostrarlo y hay que aguantar lo que pase, la devolución que sea, ¿entendés? Hay que aguantar los trapos ahora, porque ya es como si te dijera, quemamos ciertas naves. Y bueno, sí, es un trabajo, pero la verdad que me parece que es algo que está bueno, porque también, por ejemplo, este diálogo que se teje entre los fotógrafos, ¿entendés? Por ejemplo, vos, Marcelo, muchos otros colegas que les estoy acercando al libro. En principio la idea era como, bueno, cuando uno entrega el libro, cuando uno llega a una instancia final como esta, y finalmente el libro lo pone en circulación, me genera por un lado una inquietud muy grande, porque de alguna forma estás mostrando el desarrollo de un proyecto que te lleva años, bueno, pero en principio la fotografía, por lo menos como la entiendo yo, tiene que llegar un poco a las emociones de cada uno. Y bueno, fue muy interesante, por ejemplo, hace poco que me hicieron una devolución de que no habían entendido el libro, por ejemplo. Y eso es algo muy interesante, porque de alguna forma generó entonces algo que hizo que o algo se puso en crisis o algo no se terminó de comprender, pero me parece que es algo muy interesante, como que hay algo en las fotografías que puede ser tuya, pero el diálogo que se genera con la memoria, justamente, que es lo que nosotros siempre ponemos arriba de la mesa cuando hablamos de fotografía, tiene una distinta repercusión, pero a mí personalmente, por ejemplo, como ya te contaba, me generaba muchas inseguridades el libro. Pero eso es algo que inevitablemente hay que enfrentar de alguna forma. Pero ese lugar, por ejemplo, de no entender el libro, ¿tiene que ver con que querés inquietar o el lugar donde no se entiende porque no se entiende? Digo, por ejemplo, viste que hablábamos esto con Mario Lazo Toledo, por ejemplo, odia que esto de el lugar que se ponen desde afuera, casi como de hecho dicen que somos elitistas, porque es un lugar que no se entienda. Pero hay un lugar quizás donde tu intención quizás que no se entienda, te estoy tratando de entender a qué es el no entender. Que no se entienda porque quiere inquietar, porque quiere provocar un cierto movimiento en el otro. Voy a hablar nuevamente del teatro, por hablar del teatro, pero por ejemplo Brecht habla del extrañamiento. El extrañamiento, a diferencia del distanciamiento, es que te extraña algo, no lo entendés y en vez de ser así, haces esto. Y tenés que acercarte para poder volver a mirarlo. Sí. Ese es tu deseo. Pero además el extrañamiento yo lo siento también cuando hay una devolución. A vos mismo te distancia con tu propio material, o te dicen algo. Pero creo que el extrañamiento al revés, te hace acercarte. Claro, sí, es. Vos te distanciás por mostrar, porque, a ver, también por una forma, creo, de lo que hablábamos recién. Si alguien te dice, ¿en serio es esto? Es verdad, te arrebuir. Sí. Toma, chao. Sí, me va a correr. No, pero sí, eso pasa. Y es algo justamente por lo que vos hablas de la exposición de uno mismo. Eso es lo que pasa también muchas veces. Te exponés vos también y tu mirada y todo lo que llevaste adentro durante todos estos años. Claro, ese proceso. Mi pregunta es, como especifico, es intentás también en un lugar donde cuestione algo, ¿no? Donde hay algo que se tiene que cuestionar de la fotografía. En tu fotografía, ¿qué es el lugar donde te interesa también que no se entienda por qué? Porque para cuestionar a quién, para cuestionar una fotografía, para cuestionar ni siquiera cuestionar, a ver, ¿qué es la inquietud que quieres lograr? ¿Qué es ese lugar de la atención? ¿Con qué? ¿O cuál es tu intención en ese sentido? Hablábamos de los vestigios, hablábamos de esta idea de el lugar político de eso. Sí, tiene que ver con... sí, yo apunto a eso, a esa labor de la memoria que puede tener cada uno y
es ese juego dialéctico que se teje siempre. Que repercuta algo en la memoria en realidad. Claro. Claro. Te tengo una sorpresa, que es que... bueno, te tenía dos sorpresas en realidad. Una, te manda saludos y dice que le da mucha vergüenza salir en cámara, le da mucha vergüenza aparecer grabándose, y te manda muchos saludos, que es Vale Belucci. Muchísimas gracias a vos, Vale, por este libro, el aporte fundamental. Y la otra persona es alguien que nombraste un par de veces, que te mandó un videín saludante. Tomá. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me alegro que estén muy bien. Ahora en esta época de vivos y de videos online. Bueno, les mando un saludo y un agradecimiento a vos, Martín, por haber concretado este libro y haberme alcanzado la copia. Bueno, le aprovecho para saludar a José también y a Valeria y a toda la gente que está mirando el video. Bueno, un abrazo grande para todos y bueno, felicidades Martín por este logro, ¿no? Muchas gracias, Marcelo, grande referencia fundamental en este libro, que fue muy importante, sobre todo para el desarrollo del proyecto ya en el 2017, que me dio el empujón para empezar con esto. Así que muchísimo agradecimiento a Marcelo, que además, bueno, no dejen también de explorar los libros de Marcelo, que también son invaluables. Sí, el otro día, no sé si se lo dije, a mí hay fotos que me gustan como libro entero, pero hay unas fotos que me encantan de otro libro, que el libro menor, que casi que le da menos publicidad y todo, que es de... ahí se me dio el nombre ahora. Vestigios. ¿Cómo? Vestigios se llama, ¿no? Sí. Mira, dije Vestigios ahora, ¿ves hoy? Y hay fotos de ese libro, por ejemplo, que me parecen que son muy interesantes. Sí, sí, sí. Y un libro que no sé por qué le tiene menos cariño que a Íntimo. Después lo voy a preguntar a él. Va a ser un tema en otro momento. Pero sí, posta que hay libros, fotos de Vestigio que encuentro que son más él que fotos de Íntimo. Como que hay un lugar donde el acto inconsciente, que hablábamos sobre esta cosa de Vale Belucci, cuando arma las flores y todo eso, hay lugares donde hay un acto inconsciente ahí que actúa el acto de habla como muy fuerte. Eso es muy interesante. De hecho, a mí, tu última parte del libro, que es la parte de las fotos de las piletas, hay algo ahí que está hablando más allá de esa pileta abandonada con el agua que se empieza a tomar en las últimas fotos, todo el libro, y termina con el agua tomándose el libro. Justamente hablamos de la memoria. Claro. Estamos en 11, digamos, estamos al lado de un tema de memoria fuerte, es la AMIA. Claro, claro. Hay un lugar donde, de hecho, empezás con una foto que es toda el agua tomada del libro. Hay algo de la memoria que empieza a permear todo, que me parece muy interesante el libro, y bueno, qué sé yo, no sé si decirte lo agradezco no sé si decirte lo agradezco o te lo aprecio, pero posta que me parece interesante. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado en el tintero después de que tuvimos que cortar y todo, que quieras decir algo específico? Y por otro, avisar cómo mierda comprar el libro, porque no sabemos dónde comprarlo. Ah, ok. Bueno, en realidad la distribución se está haciendo de forma totalmente autogestiva, con lo cual el señor Maldonado le va a poner mi mail abajo, pero bueno, se lo digo ya ahora, martintricarico@gmail.com, y yo me las ingenio de alguna forma para alcanzárselo, aún en estos tiempos pandémicos. No se preocupen, eso está todo arreglado. Tenemos 2 palomas que podemos mandarlas. Una paloma o algo así. Lograr una paloma de cada lado. Con un dron que va todo colgadito así, por la ventana, por algún lado. Y bueno, nada, eso, autogestivo, no manejo con librerías todavía, no. Está en proceso igual. La idea es el día de mañana hacerlo con librería. Pero bueno, quien lo quiera escribe nomás. ¿Y alguna cosa que quieras decir que te haya quedado en el tintero? Creo que nombramos en general todo, ¿no? Pero ¿alguna pregunta que me haya faltado hacerte? Me preguntaste... a ver, alguna pregunta, media rara. Dudas existenciales, ¿alguna? No, muy agradecido por tu espacio, la verdad. Me parece que es... No lo ve mucha gente en realidad esto, pero bueno. Bueno, bien lo veo, por favor. No, pero la verdad que me gustan estos espacios de debate, y estos espacios de debate que además son independientes me parecen más valiosos todavía. Son autogestivos, son independientes, y valoro el diálogo entre fotógrafos. Me parece que hoy en día hacemos también crecer nuestra propia labor y valorarla, ponerla en valor, la memoria, todo lo que hacemos. El diálogo fotógrafo siempre es importante.
Así que celebro estos espacios porque y esto. Sí, como te decía, hay que, se lo roba a Juan Trampi esa frase, que hay que imitar la fotografía y que estar haciendo, como hay que romper los huevos bastante en eso. Y cagarse de frío en la terraza para estar hablando sobre el libro. Porque nos estamos cagando de frío en este momento, así que muchísimas gracias a todos por habernos visto y bajaremos porque hace frío ahora. Hace frío, me tomaremos. Gracias.